Amén. Mire, aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Esto el apóstol Pablo le predicó a todas las iglesias, o sea, todos los hermanos. Estas cartas salieron para todos los hermanos, para que no tengan tristeza acerca de aquellos que habían partido en el Señor, eran todos creyentes. El pueblo judío era todo un pueblo creyente. Los gentiles que empezaron a creer en el Señor, bueno, iban pasando los años, se iban despidiendo de esta tierra como cada uno de nosotros, moría en el Señor y ellos se quedaban pensando, ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con aquellos que se fueron? Bueno, para que no entren en demasiada tristeza. Esto los corintios también habían preguntado. Yo les dije a ustedes que en 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo le habla, así como a los tesalonicenses, pero porque ellos le preguntaron también acerca de los muertos en Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Miren, hay en segunda de Timoteo, yo no sé si esto lo compartí el jueves o el sábado, bueno, ya no sé, pero si repasamos no nos va a hacer mal. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 18, mire lo que decían. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaban diciendo esto? Que ya la resurrección ya era un hecho concreto, ya se había hecho. Que ya los muertos en Cristo ya habían resucitado. Y esto no era así. Pero querían convencer a las personas de que la resurrección ya se había efectuado. Y quizás, solamente quizás, eso se me viene a mí ahora a la memoria o a la mente, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que hubo un gran temblor en la tierra, un gran temblor porque hubo un cataclismo, hubo 3 horas de oscuridad en la tierra total y las piedras se partieron y los sepulcros de los santos, porque eso también tenemos que anotar, santos hubo en todos los tiempos bíblicos, en todos los tiempos bíblicos. Hay santos ahora y va a haber santos en la gran tribulación y va a haber santos cuando termine la gran tribulación. En el milenio va a haber santos, sí. ¿A qué se refiere? A esas personas que Dios aparta para Él. ¿Amén? ¿Amén? Abraham era una persona santa. ¿Amén? Todos los que Dios ha separado para Él, Él los llamó santos, algo para Él, algo separado para Él. La palabra santo quiere decir separado para Dios. La iglesia es alguien santo. ¿Por qué santa? ¿Por qué? Porque la ha separado Dios para Él. Las personas creen que santo quiere decir una persona impecable, que no comete ninguna clase de errores, que no comete ninguna clase de falta. No, eso no quiere decir la palabra santo. Que no puede hacer mal a nadie, ese es un santo. No quiere decir eso. Santo quiere decir separado para Dios. Es lo que Dios separa para Él. No, yo no me separé para Dios. Él me separó para Él. Amén. Eso es diferente. Amén. Algunas personas creen que el santo o la santa es aquella persona que se separa para Dios. No. La Escritura dice que santo es lo que Dios separa para Él. Clarito como el agua, amén. Ahora, ¿qué dijeron esto? Que la resurrección ya se había efectuado. Quizá pensando que lo que ocurrió allí en Jerusalén, en esos años, cuando los santos salieron de los sepulcros y se presentaron vivos. ¿Alguno de ustedes leyó esto en las Escrituras? Lo anota, lo busca y lo lee. Amén. Dice que las piedras se partieron y los santos subieron a resurrección. ¿Dónde fueron ellos? Una vez que Jesús ascendió a los cielos, dice que llevó cautiva la cautividad. Se los llevó como primicias. Eso también lo tenemos que anotar, primicias. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos hubo primicias, un remanente escogido que Dios se lleva por gracia. Amén, porque a Él le place. Y esto va a ser hasta el final. Hasta el final. Un día Dios se lo quiso llevar a Enoc y se lo llevó. Un día Dios se lo quiso llevar a Elías y se lo llevó. Elías le dijo a Eliseo, mirá, Dios me va a venir a buscar. Me va a venir a buscar y yo me voy a ir con Él. ¿Cómo que te vas a ir con Él? Sí, ¿te vas a morir? No. Vinieron carros de fuego, dice, con gente de a caballo y se lo llevó.
Lo salieron a buscar, no lo encontraron. ¿Cómo lo van a encontrar si Él le dijo que se iba a ir con Dios? Amén. ¿Quién puede decir algo a Dios? Nadie. Amén. Él es el dueño. Ahora, está explicando esto acerca de su venida, cómo va a ser ese rapto que va a haber en la tierra, donde la iglesia va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Esto es algo increíble. Es algo que si alguien no tiene fe, que es creer en Dios, es imposible. ¿Cómo alguien que no cree a Dios puede apoderarse de una cosa así? Ya sea en esperanza para estar contento, asegurado, o para tener inquietud, para tener temor. Amén. Las dos cosas pueden ser favorables. Una persona que tiene una esperanza viva a causa de haber creído, y eso lo provoca Dios, a causa de haber creído, y tiene una esperanza que en cualquier momento Él se va con aquel que quiere verlo, se va con el Señor. Por eso Pedro dice una esperanza viva, que los cristianos tienen una esperanza viva. ¿Qué quiso decir con eso? Una esperanza que late dentro de ellos. Hay personas que tienen esperanza en sus corazones, pero de algo que nunca va a llegar, de algo que nunca van a obtener, que si se les llegan a pasar los años, no se van a poder apoderar de esas cosas que tienen puesta su esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Que aunque nosotros vayamos al polvo de la tierra, un día vamos a despertar y vamos a estar con Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso dice la Escritura. Es loco, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que Dios un día sopló en un montón de tierra y se levantó un nombre. Eso estoy diciendo por la fe. Estoy diciendo por la fe que un día un profeta llamado Elías dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Locura, pastor, ¿qué está queriendo decir? Lo que un día Dios dijo por boca de Isaías, que una virgen iba a dar a luz un hijo. Y esto fue así. Amén. Un día se van a levantar todos los muertos de la tierra. ¿Quién lo dice? El dueño de todos los hombres, el dueño del universo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que están muertos, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la clave. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén. Porque si Cristo nos resucitó, mire, vayámonos todos a casa. Una de las cosas que quería el mal que se ocultara era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Herodes con Pilato, cuando se amistaron y todo eso, bueno, porque era un tema político que en este momento no lo vamos a hablar para no ir a la época, pero pusieron soldados en la puerta allí de la tumba, que al final terminó siendo para la gloria de Dios. Todo lo que los hombres hagan, Dios da vuelta a las cosas y lleva gloria solamente para Él. Pusieron soldados. La costumbre de los soldados de ese tiempo era que si un preso o algo de una orden que se le daba y no se podía cumplir, o ellos por una torpeza no la cumplían, se quitaban la vida porque sabían que tenían que morir, lo iban a matar igual. Entonces eran gente especializada en obediencia para eso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Custodiando la tumba de nuestro Señor Jesucristo, vino un ángel que lo cegó allí, pero cuando ellos despertaron la piedra estaba removida y nuestro Señor Jesucristo ya se había ido. Amén, ya se había ido. Entonces le tuvieron que pagar para que ellos digan: mire lo que hicieron, no los mataron. Porque si lo hubieran matado a los soldados tenían que decir por qué los mataron, porque se le escapó el preso. No, dice, díganle que vinieron sus discípulos, y se lo llevaron. Amén. Tuvieron que mentir, tuvieron que pagar, porque ellos querían prohibir, o sea, que no se sepa que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Por eso por unos cuantos días nuestro Señor Jesucristo se le presentó a todos sus discípulos para que ellos tuvieran la confianza de que Él había resucitado. Conocemos el relato de Tomás, le dijo: mira, acá están mis manos, acá está mi costado, para que ellos
tuvieran presente eso, amén, de que la Escritura se había cumplido, que Él era realmente el Cristo, que había resucitado, que no estaba en la tumba, que no lo buscaran más allí, porque Él había resucitado. Esto abría la esperanza para una resurrección, la resurrección de todo aquel que en Él cree. Amén. Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Amén. Bueno, por lo cual decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo esto también le dice a los corintios, diciendo de que aquellos que nosotros estemos todavía con vida, vamos a ser transformados. Y los muertos, aquellos que están en sus tumbas, ya sea en el mar, ya sea donde a usted se le ocurra en este momento, porque hay algunas preguntas que nos hicieron acerca de esto. Y los que fueron quemados, bueno, también van a resucitar. ¿Y cómo? Si sus cenizas ya no están acá y se las llevó el viento, Dios dice que los va a resucitar. Amén. Y contra eso yo no tengo más nada que decir. No sé cómo va a ser el Señor, pero se van a levantar del polvo de la tierra, dice. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y damos gloria a Dios porque lo creemos. Como diciendo, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Amén. Dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de trompeta. Hay otras sectas, otras enseñanzas que contradicen esto porque dicen, ve, el Señor Jesús es una creación, es un arcángel. No, acá dice con voz de arcángel, no dice que Jesús es un arcángel. Amén. De aquellos que les gusta a veces leer mal o llevar mal la Escritura. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esto de trompeta de Dios también tendríamos que anotar, porque en la Escritura aparecen muchas trompetas, aún las trompetas en el momento que se van a derramar la ira de Dios sobre toda la tierra, los juicios. Amén. Las que nombra el Apocalipsis, que algunas de esas quizá vamos a ver ahora. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, esta palabra, por eso quiere decir un rapto, alguien que se lleva por la fuerza en un segundo. Amén. Aún eso nosotros nos quedamos pensando, ¿cómo va a ser? La Escritura, para darnos a entender algo, dice, en un abrir y cerrar de ojos, lo que nosotros parpadeamos ni nos damos cuenta que cerramos los ojos, tenemos que estar muy atentos. Parece que nunca los cerramos, parpadeamos, parece que los ojos siempre estuvieran abiertos. Amén. Entonces por eso es que pone el ejemplo. Algo tan rápido va a ser, y cómo tan rápido millones y millones de personas se van a levantar del polvo de la tierra. Tan rápido millones y millones y millones de personas que estén creyendo en el Señor y estén en un cuerpo semejante al nuestro, van a ser llevados. ¿No se van a atropellar en el camino? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y esto es importante, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Amén. En las nubes y en el aire. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no pisa la tierra. Amén. No pisa la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, y ya le está hablando a otras personas, porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Amén. Entonces ya está hablando de otro tiempo. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, ya no está hablando a nosotros ahora, a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, esto es comportamiento, amén.
Verso 6, un comportamiento. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, otra vez la sobriedad, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto creo que lo había explicado acerca de el yelmo que está en la cabeza, ¿no? Guardando nuestros pensamientos en el Señor, siempre enfocado en el Señor. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Quizá a veces nosotros decimos, bueno, no nos ha puesto Dios para enojarnos, para airarnos. No quiere decir esto. ¿Por qué? Porque Dios va a desatar toda su ira en los juicios sobre la tierra. Y Dios a la iglesia no la ha puesto para ira, sino que la ha librado de la ira venidera. Amén. La explicación está muy linda, pastor, pero quiero que me lo explique por pasajes bíblicos. Bueno, vamos a mirarlo entonces, porque por ahí filosóficamente la explicación está bien, pero quisiéramos unos pasajes bíblicos. Amén. Romanos capítulo 5, verso 9, uno de los pasajes, hablando de la ira que va a ser desatada sobre esta tierra, echada sobre esta tierra las copas de la ira de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, si leemos del verso 8 para darle un poquito más de color, 5:8 de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Seremos salvos de la ira. Esta es la gran diferencia en muchas cosas que podemos oír. La iglesia tiene también este anuncio, el anuncio de que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por todas las personas, para que ninguno se pierda, para que las personas se salven solamente por creer, sí, solamente por creer. No solamente para vivir, para nacer de nuevo, para volver a Dios, sino para ser salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira venidera, de lo que le va a ocurrir a este mundo cuando la iglesia se vaya. La gran tribulación es un tiempo donde no es que ni bien la iglesia se va, viene la gran tribulación. La gran tribulación es como un espacio, como hoy vive la iglesia. La iglesia está en un espacio casi muerto en cuanto a escatología, en cuanto a la historia del pueblo de Israel. En cuanto a la historia del pueblo de Israel parece que se detuvo porque ellos no recibieron al Mesías. Si ellos lo hubieran recibido, entonces Cristo tendría que estar reinando a través de su pueblo. Pero ellos lo rechazaron. Pero hágase la idea, en esta noche, hágase la idea. Y si los judíos lo aceptaban, ¿qué tendría que haber hecho Cristo? Reinar. Sentarse en el trono como estaba escrito. Ahora, ¿fue rechazado? Sí que fue rechazado. Entonces dijo él, bueno, entonces yo me voy, pero voy a volver. ¿A quiénes le dijo? A su pueblo, a los que ellos creyeron, a los discípulos en ese momento que eran judíos, eran de ahí, de la tierra de Israel. Amén. Luego vamos a volver al pasaje. Gloria sea su nombre. Ahora, salvos de la ira. Ve que es algo que nosotros tenemos que también... Esto se agrega a nuestra predicación, porque esto es lo que va a ocurrir. Allí en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, en el capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Amén. Esto el apóstol le escribe a los hermanos porque ya habían falsificado las cartas del apóstol Pablo. Ya mandaban cartas diciendo que él las había mandado.
Entonces en algunas cartas, creo que a los Gálatas, le escribe el apóstol Pablo, miren con cuán grandes letras yo les escribo, y después encontramos con que dice, y esta es mi firma de puño y letra, como diciendo, de mi propia mano. O sea, ya tenía que firmar las cartas él para que se den cuenta que él la estaba mandando. Amén. Amén. Mire el cuidado que había en ese tiempo. O sea, el apóstol tenía ese cuidado. Pero aparte de ese cuidado, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar, leyendo por supuesto, de que Dios aseguró su palabra, aseguró la permanencia y el cuidado de su palabra. Es Dios mismo cuidando de su palabra. Amén. A través de los tiempos los hombres quisieron hacer miles de cosas como siempre quisieron hacer, de querer destruir, de querer falsificar, de querer detener, pero Dios es el que cuida su palabra. Amén. Entonces contra eso nadie puede hacer nada. Gloria sea su nombre. Voy directamente a Apocalipsis en el capítulo 16 para marcarle este pasaje. Apocalipsis capítulo 16, del verso 1, amén. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amén, ¿lo está leyendo? Ahora, que habíamos leído que nosotros fuimos salvados de esta ira, amén, amén, porque la iglesia va a estar con el Señor. Cuando las copas de la ira sean derramadas sobre esta tierra, la iglesia va a estar con el Señor, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, los que habían preguntado acerca de esto, acerca de los tiempos, nosotros habíamos leído en San Mateo 24, eran sus discípulos. Ellos estaban preocupados, lo habían rechazado al Señor, y entonces el Señor ya le estaba diciendo de que lo iban a matar y que Él se tenía que ir. Amén. Cuando Él le dijo esto, dice, yo sé que tristeza inundó vuestros corazones, pero es necesario que yo me vaya. Amén. Ahí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, le dice, es necesario que yo me vaya. Si yo me voy, dice, yo voy a mandar a sus corazones a alguien que esté para siempre con ustedes. El Espíritu Santo, amén. Dice que había llenado tristeza en su corazón. Pero él le dijo, es necesario que yo me vaya. Luego que el Señor fue rechazado, nosotros leemos, teniendo en claro lo que hemos leído, quizás podríamos leer también, para aquellos que están por primera vez oyendo, Primera de Corintios en el capítulo 15. Vamos a leer algunos pasajes también, ya que tenemos tiempo, hablando de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Es como diciendo, lo que yo les dije es verdadero. Amén. Si esto no fuera así, entonces sería todo de balde. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué hizo esto nuestro Señor Jesucristo? Porque querían que los vieran resucitados. Amén. Para que ellos predicaran la resurrección de entre los muertos. Después apareció, dice, a más de 500 personas. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuándo se le apareció? En el camino. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia ha nacido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque hasta el día de hoy hay personas que dicen, no, los muertos no van a resucitar. Pero otros dicen, no hay infierno. Hay algunos que dicen, no hay infierno.
Otros dicen, no va a haber resurrección de los muertos. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero Dios dice que sí. Amén. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y si Cristo nos resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amén. ¿Qué estamos haciendo acá? Si Cristo nos resucitó, vayamos todos a casa. Es lo que dijeron, comamos y bebamos, total. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, porque lo tuvieron que ver, amén. Pedro se metió de cabeza a la tumba, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve a decir lo mismo, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén. Los que ya murieron en Cristo, miles y miles que murieron, chao, se terminó. No hay esperanza para eso. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. ¿Cristo también es una primicia? Amén. Gloria a Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vueltos a la vida, quiere decir, amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Vamos directamente, damos vuelta la hoja, vamos al verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a pasarlo en un diálogo común. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos. Amén. No todos vamos a morir, no todos vamos a estar en una tumba, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Pues si quieres seguir leyendo, pero ¿qué dice? Abrir y cerrar de ojos. A ver, haga así. ¿Escuchó la trompeta? Yo quizá tendríamos que hacer, creo que no vamos a sentir ni la trompeta. Y vamos, ¿se tocará la trompeta? Sí. ¿La vamos a oír? No sé, creo que... Chao, nos fuimos. Amén. ¿Tan rápido va a ser? Ahora, ¿por qué tenemos que quedarnos con esto? Bueno, por lo que dice San Mateo 24. Amén. Para que todo quede en limpio. Si esto va a ocurrir con la iglesia, entonces, ¿de quién habla San Mateo 24? Y San Mateo 25. Si esto va a ocurrir con la iglesia, lo que dice el apóstol Pablo, cuando ellos le están preguntando acerca de su pueblo, ya lo habían rechazado, y entonces nuestro Señor Jesucristo, ahí en San Mateo 23, cuando hemos repasado, el verso 37 le dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A Israel. Le está hablando a los israelitas. ¿Cuántas veces quise juntar? Nosotros no lo hemos rechazado al Señor. De nosotros nos va a decir cuántas veces quise juntar. No, porque nosotros estamos unidos a Él. Amén. A nosotros nos ha trasladado de las tinieblas y nos puso adentro de su cuerpo. Amén. Solo por haber creído. Entonces, ¿a quién le está diciendo? Jerusalén, Jerusalén. Y es lógico, pastor, le está diciendo a los israelitas. Ah, bueno, de eso si nos damos cuenta, es suficiente para que nadie tome un pasaje de esto y lo aplique a la iglesia. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Para que yo no tome un pasaje de esto, un versículo que a mí me gusta y lo aplico a la iglesia. Porque esto le está hablando a los israelitas. He aquí vuestra casa es dejada desierta. La palabra que habla
Mateo utiliza siempre la palabra casa, varias veces, hablando de que el hombre fuerte dice está confiado en su casa hasta que viene otro más fuerte que él, lo ata y bueno, puede saquear todos sus bienes. San Mateo habla así, utiliza esta clase de palabra. Ahora, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros hemos leído lo que dice el apóstol Pablo y la iglesia en ningún momento dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Nos seguimos con... Entonces cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Entonces ellos se asombraron de que edificios tan grandes, eran monumentos tan tremendos, sean derribados de la manera que él dijo y que no quede piedra sobre piedra. Era algo increíble. Bueno, esto ocurrió. En el año 70 esto ocurrió. Hoy en día da lástima, yo digo, a mí me da lástima, yo no me burlo, me da lástima, me da mucha tristeza ver a un judío estar delante de un pedazo de piedra que le quedó delante de un pedazo de muro, tambaleándose para atrás y para adelante y orando delante de un pedazo de muro. Lo único que le quedó, ellos no tienen, le quedó el sacerdocio de palabra, no tienen más sacrificio, no le quedó el lugar santísimo, no le quedó nada. Ahora los juicios cayeron sobre él, así como dijo Jesús, no iba a quedar piedra sobre piedra. Amén. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Amén, hermano. Gloria a Dios. Lo que quiero puntualizar también, aquí comienza el Señor a explicarle. Estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Si estas cosas van a ocurrir, ¿cuándo serán? Amén. Lo pasamos en diálogo común con, si estas cosas van a ocurrir así, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Palabras o preguntas que nosotros le hubiéramos hecho también, si él nos hubiera dicho una cosa así. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero eso le preguntaron sus discípulos acerca de lo que él había dicho. No va a quedar piedra sobre piedra. Amén. Ahora, ¿cuándo termina el diálogo? Él empieza a charlar con ellos, le empieza a enseñar. ¿Cuándo termina esto? Leemos en San Mateo 25, mejor dicho 26, ahí termina. Cuando Jesús hubo acabado Jesús todas estas cosas, dijo a sus discípulos. Bueno, ahí termina el diálogo con ellos. Ahí termina él de explicarle las cosas. Amén. ¿Lo tiene? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahí termina. Quiere decir que 24, 25 hasta el 26 le está explicando qué cosa de su venida. Amén. Y las cosas que iban a ocurrir, ¿dónde? En su pueblo. Amén. Ahora, ¿cuántas veces escuchó usted hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes y fue aplicada a la iglesia? Miles de veces. Hasta yo mismo lo he hecho. Por hecho, me he disculpado diciendo de que no puede ser algo que el Señor Jesús estaba hablando a los israelitas, que le estaba hablando a su pueblo, las cosas que iban a acontecer y cómo ellos iban a esperar al Señor, y nosotros la aplicamos a la iglesia. El apóstol Pablo ni nombra a las 10 vírgenes, no lo compara con eso, porque una vez que uno tiene realmente el conocimiento de cómo va a ser arrebatada la iglesia, no puede nunca uno aplicar la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia. Amén. Amén, hermano. El Señor Jesucristo primero le hace una comparación sobre el siervo prudente del verso 45, 24-45, que es lo primero, es la primera comparación, la primera parábola que le hace. 24-45, sobre el siervo fiel y prudente. Amén. Y hace cuenta acerca de la prudencia y la fidelidad. En la parábola de las 10 vírgenes también hace la misma comparación entre 5 prudentes y 5 insensatas. Amén. 5 prudentes, 5 insensatas. En la parábola de los talentos
también le hace lo mismo. Hace una comparación de aquellos siervos fieles que dejándole un trabajo para hacer y un señor que se va lejos. El dueño que se va lejos, el rey que se va lejos y que después tiene que volver. Porque le está hablando a su pueblo y le está hablando de las cosas que iban a suceder mientras él se iba. Amén. Amén, hermano. Si nosotros empezamos a leer despacio sobre las 10 vírgenes, vemos que todas tienen sus lámparas, todas están alumbrando y hay veces que se dice que el Espíritu Santo es el aceite. El apóstol Pablo dice que aquellos que fueron sellados con el Espíritu Santo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice que fueron sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de un adelanto de la herencia que se nos va a dar y está guardada para aquellos que fueron sellados. Es la garantía que se le da a una persona que su herencia la va a cobrar y está segura en los cielos. Amén. Por eso dice, es la garantía. Ahora, ¿qué habla la parábola de las 10 vírgenes? Que todas tenían aceite. Entonces no se puede decirle a la iglesia que hay 5 que sí pertenecían a la iglesia, que tenían el Espíritu Santo y como se le terminó, quedaron fuera de las bodas o de la venida del Señor. No puede ser nunca. ¿Ve que no se puede aplicar? Simplemente está haciendo una comparación nuestro Señor Jesucristo de unas personas prudentes que van a estar esperándole y personas imprudentes que no van a estar esperando a su Señor, que no van a tener aceite de reserva. En este caso, porque esto era una costumbre, simplemente era una costumbre de esperar al esposo con las lámparas encendidas. Amén. Por eso después cuando hace la comparación de los talentos, también está haciendo la misma comparación de personas prudentes que van a trabajar con aquello que se le ha encomendado y la imprudencia que comete aquel que enterró aquello que el Señor le había dado para que trabaje. Simplemente está hablando de alguien que usó de prudencia, de fidelidad y que estaba aguardando a su Señor porque sabía que iba a volver y entonces lo esperaba haciendo el trabajo fiel. Y el otro, la infidelidad. Amén. Simplemente comparando 3 parábolas hablando acerca de lo mismo. Pero ¿a quién le estaba hablando? A su pueblo. Amén. ¿Qué señal habrá? Le dijeron. ¿Cómo van a ser estos momentos? Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Cuando usted busca la parábola de los labradores de la viña, de aquellos que son contratados para trabajar en la viña, dice que el dueño encuentra personas que no pudieron encontrar trabajo durante todo el día y los contrató solamente por 1 hora. Entonces le dice al mayordomo que le pague su jornal. ¿Cómo habían convenido con el dueño de casa, con el dueño de la viña? ¿Y qué le dio? 1 denario a cada uno. Porque el denario era el sueldo del día. La ley de Dios decía que ellos no podían mandar al operario o al jornalero con las manos vacías a la casa, le tenía que pagar su jornal. ¿Por qué? Porque eso era para poder sustentar a toda la familia. Eso le alcanzaba. 1 denario alcanzaba para cubrir el día de trabajo y todo lo que necesitaba una persona para su casa. Amén. Hasta ahí vamos bien. 1 talento era 6.000 denarios. 1 talento, en esta parábola, acá parábola de los talentos, 1 talento era 6.000 denarios, 6.000 días de trabajo. Y a uno le dio 5 talentos. 6 por 5, 30. 30.000 días de trabajo. O sea, ¿por qué la exageración? Porque lo que quería mostrar nuestro Señor Jesucristo simplemente era una comparación de aquellos que iban a trabajar fielmente y esperando a su Señor y aquellos que iban a cometer la imprudencia que por más que sabían que venía a buscarlo, que sabían que iba a venir, no lo iban a estar esperando. Amén. ¿Pero a quién estaba hablando? A su pueblo. Esto va a ocurrir. Entonces las señales, cuando se habla de señales, ¿para quiénes son?
Es para el pueblo de Israel, esto es en la gran tribulación. Cuando esto suceda, la iglesia no va a estar más acá. Amén. No va a estar más en la tierra. Esto es para que quede claro, porque nosotros fuimos librados de la ira venidera. Amén. Y acá dice, miren, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Usted, si quiere, compare esto. No se va a repetir otro momento como este en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿Con el Señor? Nosotros fuimos librados de la ira, amén. Es lo que dice la Escritura. Por eso el cristiano camina con una seguridad bíblica que otro no tiene. Nosotros no tenemos que ganarnos la salvación. Nuestra salvación está asegurada por lo que nosotros somos en Él. Amén. Amén. Por eso siempre le digo, ganarse la salvación sería no ser salvo todavía. Si usted quiere ganarse la salvación, entonces quiere decir que usted no es salvo, se la tiene que ganar. Usted va a ser salvo. No. Usted dice, yo no voy a ser salvo, yo soy salvo. Entonces quiere decir que no se la tiene que ganar a la salvación. Alguien la ganó por usted. ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ser santo en su manera de ser. Que de eso vamos a hablar mañana. Amén. Y eso es otra cosa. Porque alguien dice, entonces si está asegurada la salvación, yo hago lo que quiero. El que hace lo que quiero no es salvo. El que dice, yo hago lo que yo quiero, no es salvo. El que dice, yo hago lo que el Señor quiere, ese sí es salvo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Surgen preguntas a raíz de esto? Sí. ¿Hay respuestas para esas preguntas? Sí. Y damos gracias al Señor que las respuestas están aquí en su palabra. Amén, hermano. Gloria a Dios. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando acerca de esta santificación progresiva. Porque el apóstol Pablo también le dijeron, bueno, entonces pecaremos, pecamos para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, de ninguna manera. Quiere decir que entonces no se puede hacer, no se puede hacer una cosa. Dice, nosotros que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Amén. Nosotros que nos han sacado de las tinieblas, ¿cómo vamos a vivir como si estuviéramos en tinieblas? No. Nosotros que fuimos rescatados de lo malo, ¿cómo vamos a hacer lo malo? Amén. También ocurrieron esas cosas en ese tiempo, ¿cuánto más ahora? Amén. Gloria a Dios. Pero gracias al Señor que tenemos su palabra que alumbra y hace entender. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.